Buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Sé que hemos pasado por situaciones muy difíciles en estos 15 días. Pero yo quiero decirte, iglesia, que Jehová es tu pastor. Y nada te faltará. Él te sustentará. No dependemos de modelos económicos, dependemos de Él. Él es quien sustenta nuestra vida. Así que quiero que extienda su mano. ¿Cómo que va a bendecir a alguien? Sí. Y vamos a bendecir a esta nación. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti y te agradecemos, Dios, por la tierra donde tú nos has puesto. Padre, en el nombre de Cristo, aquí juntos, en un solo sentir, como un solo cuerpo, Dios, bendecimos a Ecuador, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a esta nación, Padre. Tierra que fluye leche y miel, Señor. Bendecimos tus páramos, tus playas, tus ríos, tus ciudades, en el nombre de Jesús. Y oramos para que la presencia de Dios sea en esta nación, desde el Carchi hasta el Macará, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a tus jóvenes, a tus niños, a tus adultos, a tus familias, y cancelamos toda palabra que se haya levantado contra esta nación en el nombre de Jesús. Gracias. Te bendecimos, Ecuador, en el nombre de Jesús. Señor, y que esta mañana seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Tú tienes una palabra, Dios, y tú nos trajiste con un plan, con un propósito, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Amén. Amén. ¿Hay alguien de aquí que tal vez, no quiero que levante su mano, no, si no después le vayan a quedar viendo raro? ¿Ha viajado a Estados Unidos? ¿Sí? ¿O se ha ido a otros países? Tal vez arriesgando la vida o que le deporten, ¿no? La inmigración es un problema social que afecta a muchos países. He visto los migrantes que salen de Marruecos, del África, hacia España, y hay muchos naufragios de personas que quieren cruzar el Darién. Si esta es una selva que está entre Panamá y Colombia, y necesitan pasar el Darién por 6 días de caminos resbalosos, es selva. Y van inmigrantes colombianos, venezolanos, haitianos, en busca de lo que conocemos como el sueño americano, arriesgando sus vidas. Y lo que más conocemos es acerca del río Bravo o el río Grande, que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. Y mucha gente intenta cruzar este río. Claro que hay otros accesos más, y usan balsas, piscinas inflables, donde ponen a niños recién nacidos. Y es muy lamentable ver que a veces los cuerpos se encuentran
flotando sobre el río Bravo. Y no solo es uno, son familias por tratar de cambiar su vida y se arriesgan. Que yo me imagino, no sé cómo será un migrante, cuántos días tendrá que caminar para llegar ahí y saber que al frente está Estados Unidos y tal vez acá está el pasado. ¿Cuántos sueños él podrá decir, yo voy a construir algo diferente? Al cruzar este río va a haber algo diferente para mi familia, mejores ingresos. Y tal vez muchos plasman y dicen, bueno, voy a estar aquí un año y después voy a traer a mi familia. Pero, ¿qué esperanza puede haber al otro lado del río? Algunos lo lograrán, otros no. Y este es el tema de hoy, que se llama Al otro lado del río, y está dentro de la palabra. Yo le invito a que podamos abrir en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 24. ¿Sí? Ya, aquí vemos a Josué. 24:15. Amén. Josué 24:15 dice, da una declaración aquí Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Aquí hace mención del otro lado del río. ¿Y de qué río estaba hablando, no? ¿A quién hace referencia? No está hablando del Jordán, está hablando de otro río. Y para eso vamos ahí mismo en el capítulo 24, 2 y 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham otra vez del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y bueno, y di a Isaí. Entonces, no está hablando de Moisés, está hablando de Taré y de Nacor, que estaban al otro lado del río. ¿De cuál río? Del río Éufrates. Porque de ahí Dios llamó a Abraham. De ahí. Este río, bueno, creo que está en la zona más o menos de Irak, para ubicarnos. Y desde ahí es donde Dios llama a estos dos hombres, ¿no? Más o menos por el Golfo Pérsico. Ahora, ¿cómo era vivir ahí? Dice la palabra que tomó Abraham de Ur de los caldeos. Bueno, para ser más exactos, de los sumerios. ¿Cómo vivían ellos ahí? ¿Cuáles eran sus prácticas? Y algo que me llamó mucho la atención era que los sumerios, que después, con el pasar del tiempo, van a ser los caldeos,
adoraban a dioses. Pero, ¿cómo lo hacían? Lo hacían por miedo, por temor, porque creían que los dioses estaban enojados. Había un Dios, cuentan ellos, que envió el diluvio. Pero ¿saben por qué causa este Dios envió el diluvio? Envió porque los humanos hacían mucha bulla y no dejaban dormir al Dios. Entonces Dios estaba, ese Dios, Neil creo que es, sí, no, perdón, Enlil, estaba enojado y decía: hoy voy a enviarles un diluvio. Ellos tenían una perspectiva de un Dios que se vengaba, de un Dios de sus dioses enojones, les tenían miedo, hacían sacrificios por miedo. Y bueno, y eso a veces como que se viene transmitiendo de generación en generación, porque hagamos esto para que Diosito no nos castigue, caminemos a tal lugar para que Diosito no nos castigue, o llevemos esta ofrenda para que Diosito no nos castigue. ¿Por qué viene a la iglesia? Para que Diosito no le castigue, para que le vaya bien toda esta semana. Mire, sin querer, inconscientemente, hacemos que la religión se apodere de nuestras vidas. Ay, es que si no oro a las 5, Dios me va a castigar. Ay, es que si no estoy en una célula. Hacemos las cosas por temor, por miedo, pero Dios no es así. A mí me agrada cómo Dios se presenta. Dios muestra su amor. Las otras culturas tenían esos dioses, pero Dios se acercó al hombre, el verdadero Dios. A los otros dioses, según concebían, según el pensamiento, ellos creían que no necesitaban ser amados, sino que tocaba dar sacrificios para que no se encienda la ira. Pero lo que dice en la palabra me agrada mucho, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el único, y creo el Dios verdadero, que quiere tener una relación contigo. El Dios que creó todo, absolutamente todo. Nuestros ojos pueden ver el sol, tal vez si alguien tiene un telescopio, Mercurio, pero hay muchas más galaxias aparte de esto. Y el Dios que creó todo eso se acerca a ti y lo único que pide es que le ames. Amén. Miren cómo era la concepción. Cuando Dios llama a Abraham bajo este contexto, yo creo que para Abraham debió haber sido algo muy, muy impactante para él. Haber sido criado desde pequeño con miedo hacia los dioses que adoraban los sumerios, debió haber sido algo duro para él. Pero Dios le llamó. Miren, aquí dice, no, Josué dice, yo y mi casa serviremos, ¿cierto? Dice, ustedes servían a otros dioses al otro lado del río. ¿Y qué le viene a la mente con esta palabra servir? Se sirve, ¿sabe a quién se sirve? Al Señor, a un Señor. Porque servir me implica que yo soy siervo de alguien. Por ende tengo un Señor a quien yo sirvo. Cuando le decimos, ¿no? Voy a servir en la iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿No? Voy a hacer de ujier, voy a arreglar las bancas, vamos a repartir algo a la gente que necesita. Pero eso es hacer. El servicio va más allá.
El servicio es un estilo de vida. ¿Qué estás haciendo? Estoy en los jóvenes sirviendo. Interesante, estás haciendo. Pero no necesariamente puedes estar sirviendo. Puedes hacerlo porque te toca y realmente no estás sirviendo. El servicio tiene que ver más con el ser que con el hacer. Si usted tiene una vida en el que le toca, no está sirviendo a Dios. Está sirviendo al hombre. Porque tal vez, no has venido, no te has conectado, no estás ministrando. Quedaste que venías de Ujier y no estás. Ofreciste tu casa para la célula y ¿qué pasó? Cambiemos nuestra perspectiva. Porque ahí usted va a encontrar el sentido de la vida cristiana y no le va a parecer esto aburrido. Realmente solo estamos haciendo las cosas. Miren, en otras versiones yo estaba leyendo qué es servir. Servir es dar toda tu vida. Eso es servir. Tú sirves a tus hijos, entregas todo por ellos. No sé, en un buen término, ¿no? Sirves a tu esposo y también el esposo sirve a su esposa. No quiere decir que el marido llega y usted tiene que sacarle las medias. No. Eso ya es otra cosa. Es dar mi vida. Estoy a tu disposición. ¿A quién sirves? Es la pregunta. ¿Qué dioses tienes todavía en tu corazón? Tal vez puedes servirte a ti mismo. Puedes hacer que tu Dios sea tu novia. No vayas a la iglesia porque queremos pasar juntos el domingo. No, si una relación, escúchame, te está alejando de Dios, ahí no es. Ahí no es. Vas a tener que lamentarte todo el resto de tu vida. Si no te lleva a Dios, no es. Así que pilas. Hoy es tiempo, pues, para no después de estar llorando, no. Ay, es que, ¿por qué no te hice caso? Servir. Cuando Jesús les dice, no, el que no aborrece a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser mi discípulo, no puede seguirme. Jesús no estaba diciendo, oye, tu prioridad ya no es tu papá, déjales, no les visites. No. Servir es que Dios sea el primero. Eso es servir, que sea la prioridad. Porque eso te va a motivar, te va a evitar que te decepciones, porque el hombre falla. Y vienes acá a la iglesia con el ánimo de servir y por ahí te dice, hermanito, he limpiado mal. O ya no voy más a esa iglesia porque el hermano Ujier no me dio la mano. Porque tú vienes acá a dar un servicio a Dios. Cambiemos ese enfoque. Con eso tampoco no le estoy diciendo que no nos involucremos, sí, pero que la motivación sea el Señor, por el amor, que eso sea algo que se exteriorice, el hacer las cosas, de que estoy dispuesto a servirle al Señor. Entonces debemos honrar a Dios. Cuando honramos a Dios, estamos sirviendo. Cuando estoy en un ministerio, no lo voy a hacer por los jóvenes o por los niños. Sí, voy a dar lo mejor, pero lo voy a hacer por el Señor.
Así que analiza a qué Dios está sirviendo. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Es el dinero? ¿Son los sentimientos? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? Nadie les toque a mis hijos. ¿A quién estás sirviendo? Y Dios quiere que quitemos eso de nosotros, que nos despojemos. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Vamos a Génesis 11:31. Sí, vamos a ver algo muy, muy, muy interesante. Génesis 11:31 y dice: y tomó Taré a Abraham, su hijo. ¿Cuál es el papá de Abraham? Taré, no se va a olvidar. Y a Lot, hijo de Harán, ¿ya? Hijo de su hijo. Entonces, Harán y Abraham eran hermanos. Lot era su sobrino y tuvo que cargar a Lot un buen rato. Ya, entonces tenemos a Abraham, tenemos a Lot, tenemos a Harán y a Sarai, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los caldeos. Ya sabemos cómo era la práctica religiosa ahí, ¿ya? Porque se hacían los sacrificios y todas esas cosas. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí en Harán, se quedaron. Salieron de Ur. A veces pensamos que Abraham salió de Ur y de una fue a parar en la tierra prometida. No, salió de Ur, fue a Harán y se quedó ahí. Mire el versículo 32 dice: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. 205 años. Cuando Taré engendró a Abraham, más o menos tenía 70 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Taré en Harán? La idea de Dios, el propósito de Dios era llevar a Abraham hacia Canaán, pero se quedó en Harán. A veces Dios nos llama a cumplir su propósito, pero nos quedamos como que en nuestra zona de confort. Nos quedamos en Harán. Y ahí nos conformamos. Harán todavía era parte de lo que es Mesopotamia. Todavía era parte de eso. Entonces, Dios tenía que cumplir un propósito en Abraham. Y es increíble, miren, se muere Taré. Más adelante vemos que Dios separa a Abraham de Lot. Dios quería hacer de Abraham una nación íntegra, sin influencia de nadie. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que nada influya en tu vida. O sea, Dios te quiere íntegro y te llamó. Pero versículo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, aquí ya más personal, a ver, quiero con Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí es donde vamos a ir, o sea, hacia dónde vamos a ir llegando. ¿Qué costumbres pudo haber traído Abraham de esa tierra? Pero Dios le dice que va a ser una nación. Quiero que analices tu contexto familiar. ¿De dónde vienes? ¿Tuviste padres?
¿Cómo fuiste criado? ¿A gritos? ¿A golpes? ¿A palos? ¿Viviste lo que es el adulterio en tu casa? ¿Presenciaste y sentiste lo que es ser abandonado cuando eras un niño? ¿Escuchaste tal vez las puertas en la madrugada golpearse? ¡Pum! Porque tal vez llegaba tu padre borracho a golpear a tu mamá. ¿Cómo fue tu familia al otro lado del río? ¿De qué contexto vienes? Y siendo aún más duros, ¿sufriste abusos físicos, psicológicos, sociales, sexuales? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu casa? ¿Esperaste encontrar un refugio en tu casa, pero no querías ir? Y por eso te casaste muy joven y te fuiste de la casa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fuiste criado? ¿Cómo fueron tus abuelos? ¿Cómo fueron tus tíos? Tal vez tú ibas muy feliz porque obtuviste un logro y nadie te dijo bien. Es más, te ignoraron. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue tu vida con tus papás, con tus primos? ¿Qué tal la vida al otro lado del río? ¿Qué tal? ¿Dura? ¿O tuviste la suerte de nacer en un hogar cristiano, donde tal vez no viste eso? Yo me acuerdo, yo tenía un tío que venía los jueves a golpear la carpintería de mi papi. Le decía: Fausto, ya vamos a pegarnos unas bielitas. Y mi papi paraba. Era jueves, viernes, sábado, domingo, tomando. Nunca yo sufrí que tal vez ver a mi padre que golpea a mi mamá, pero sí muchos gritos. Y esa era la tónica al otro lado del río. Entender que jueves, viernes, sábado y domingo era normal tomar. Y para mí era, ¿qué diría yo? Feliz, porque cuando estaban borrachos me mandaban a comprar algo y me decían: te coges el vuelto. O sea, entonces como que, pero o sea, ¿bajo qué precio? ¿Bajo qué precio? Y a veces nos acomodamos y creemos que eso es normal. Pero algo que le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación diferente. Escúchame, si tú pasaste el río, tú tienes que hacer una nación diferente en tu casa. No tienes por qué volver a repetir lo que a ti te hicieron. No es que mi papá me trataba así y yo también. Yo me acuerdo en el taller, estábamos haciendo huecos a una puerta. Creo que tenía 10 años. Y me dice: haz un hueco en una máquina, en una sierra circular. Y abajo, en la parte de abajo tenía un taladro. Entonces estaba haciendo los huecos para hacer puertas, ¿sí? Hice mal. Entonces yo recuerdo que mi papi cogió el palo y ¡pam!, me lanzó. Por poco me caigo. Sí, pero
esas cosas, esas experiencias que nos sirvan para repetir eso en nuestros hijos. Que sea algo diferente, algo distinto. Somos una iglesia diferente, distinta. Miren, yo hablo de David. ¿Cuál fue la decadencia del reino de David? No la decadencia, el que tuvo problemas en su gobierno. Los problemas empezaron en casa. David pecó. La palabra de Dios dijo que nunca se apartaría la espada de su casa. Absalón se sublevó contra David y esto acarreó a una nación. Queremos que el gobierno cambie, pero hay que empezar cambiando la familia. Ahí hay que empezar. Dios, ¿qué hago? ¿Dónde te sirvo? Ahí, en casa. Empieza en tu casa. Empieza con tu esposa. Empieza con tus hijos. Me agrada esta palabra, no haré de ti una nación grande. No será la nación que tal vez tenías al otro lado del río. Abraham, yo quiero en ti construir algo diferente, algo distinto. Y lo hizo. Construyó un pueblo, una nación, donde se adoraba a un Dios verdadero. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Una nación diferente. Y es interesante lo que después le dice, ¿no? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? De bendición. ¿Sabe que esta promesa de Abraham nos alcanza a nosotros por medio de Jesús? Lea Gálatas, léalo y ahí va a encontrar. Serás de bendición. Que nuestra casa sea un lugar de bendición. No de que ya toqué irle a ver a mi esposa. Ojalá no venga mi marido ahora, no. O los hijos, otra vez estar aguantando los sermones de mi mamá. Que sea tu casa de bendición. ¿No está papá? Bueno, pues ha tocado asumir a mamá. No está ni mamá ni papá. Los abuelos. No hay nadie. Estás tú como hermano mayor. Asume. Cree esa promesa. Que tu casa será de bendición, tu casa, tus generaciones. Así como dice la palabra, no, cualquiera que peca, que fornica y te alcanzarán las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación, también las bendiciones. Sobre los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Mire. Dice, vete. Abraham le dice, de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. O sea, deja todas esas raíces. ¿Hay algo que te ata todavía al otro lado del río? Hay cosas que todavía estás pensando. Es que te acuerdas cómo era chévere, no. Ahora, Josué va a tomar una tierra que está plagada de los amorreos. ¿Se han escuchado esta palabra? No, los amorreos, que eran descendientes igual de los babilónicos. Los amorreos eran un conjunto de pueblos que estaban ahí, que tenían costumbres igual caldeas, que tenían prácticas terribles, sacrificaban niños, se prostituían
en los tiempos de ceremonia, de culto a los dioses. Veían cualquier árbol y sobre ese árbol edificaban un altar y se prostituían ahí. De eso estaba plagada la tierra donde Dios les llamó a Josué a tomarla. Por eso era importante. Podemos decir, es que Dios, qué sanguinario. No. Fue tal la maldad que ellos hicieron que fue comparada como el tiempo del diluvio. Y Dios tenía que ejecutar un juicio sobre esa nación. ¿Por qué creen que Ecuador no es consumido? Porque hay alguien que está clamando y está orando. Es por misericordia. ¿O qué piensan que lo del paro no sucedió porque subieron la gasolina? Todo es espiritual. ¿Qué pasó? Es tiempo de que la iglesia asuma, de que dejemos de estar durmiendo y tomemos el lugar y la posición que Dios nos mandó en esta nación. El paro, para mí, es un jalón de orejas a mí como iglesia. Porque yo estoy tan cómodo en cuatro paredes. Porque tal vez estoy sumido en mis problemas, en mi mundo. Estoy sumido, ay Dios, que nos vaya bien en la iglesia. Y está bien, pero ¿qué del resto? ¿Qué de la tierra que Dios nos mandó a conquistar? ¿Cómo podemos predicar el evangelio si estamos encerrados en nuestra iglesia, en nuestra comodidad? Ni siquiera oramos por nuestra nación. No sé por qué Dios haya permitido que tengamos el presidente que tenemos, no sé. Izquierda, derecha, no sé. Pero a mí la palabra me manda a orar por mis gobernantes y no a estar peleando en el Facebook con los hermanitos, porque eso veo, digo, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, iglesia? Peleando y defendiendo tendencias políticas, cuando debemos defender la causa de Cristo y morir por Cristo. Porque había caos en la tierra donde Dios mandó a Josué a aniquilar todo, era por el pecado. Y Josué fue usado para matar todo. Sí, hasta niños, sí. Qué lamentable, qué lamentable. A veces digo, Dios, ¿por qué esa injusticia? No, pero me duele oír eso. Pero ¿cómo eran sus prácticas? Y Dios le dice a Josué, mira, te voy a introducir en esa cultura. Ahí. Ellos adoran a otros dioses, no solo a un Dios, a otros dioses. Así que tú tienes que mantenerte ahí. Hubo cosas que Josué o el pueblo no aniquiló y dejó ahí, y después se les convirtió en un dolor de cabeza. Dejaron pueblos ahí, y estos pueblos indujeron al pueblo a adorar a otros dioses, e Israel se desvió. Yo veo reyes y cómo cataloga a Dios a un rey, que fue bueno o fue malo. No porque hizo un acueducto, no porque tenía 1000 caballos, no porque hizo casas. ¿Sabe por qué Salomón fue próspero? ¿Por qué David fue próspero? Porque no permitieron dioses extraños en sus vidas, ni en su nación. Y hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y ese fue un buen rey.
e hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque seguía ofreciendo sacrificios a otros dioses. ¿Cómo catalogas tu gestión si fueras rey? ¿Amas a Dios con todo tu corazón o tienes otros dioses? No estoy hablando los de palo. A veces nosotros mismos nos endiosamos. O al hijo preferido, ¿no? Que cuidado le toquen ahí. O sea, todo puede ser, pero con mi hijito. Mira, y esa es una costumbre que tú pudiste haber visto en tu casa, que había preferencias. No lo hagas en tu casa, porque para Dios todos estamos ahí iguales. Ahora, estos amorreos descendían de Cam, tenían una cultura muy diferente. Y en el 24:14, para ir terminando, en Josué, volvamos a Josué. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ya entendemos que era al otro lado del río, que servir al Señor. Y Josué les dice algo. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy. ¿Sí? ¿A quién van a servir? ¿A quién van a dedicar su vida? ¿A quién van a honrar? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser la prioridad? Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿sí?, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Les dice: a ver, tomen una decisión. Ya Josué había tomado toda la tierra. Ya, a ver, pero hoy tomen una decisión. ¿A quién van a servir? Y Josué como que les dice: oigan, también había una influencia egipcia. El pueblo de Israel era fácil de convencer. Recuerden que cuando Moisés se perdió 40 días, porque estaba recibiendo en el monte, ¿qué hizo el pueblo? Hagamos otros dioses. ¿De dónde adquirieron esa práctica? De Egipto. Muy fáciles de influir. No, es que el Barcelona, es que el Aucas, no. No hablo de esos ídolos. Yo sé que Dios está hablando y te está diciendo qué hay que dejar, qué hay que hacer. Pero me agrada lo de Josué, y quiero que esto sea un reto en tu vida, un lema en tu vida, todos los días de tu vida, por generaciones. Que aunque puedas sentir la presión, que aunque puedas ver otros modelos de familias que no hacen las cosas como Dios les manda y aparentemente estén bien, cuando sientas esa presión. Vivimos en tiempos muy, muy difíciles, en que parece que todo esto quisiera ahogarnos como familia, como diseño. Pero yo creo que no vamos a terminar. La iglesia no puede terminar su estancia aquí en la tierra arrinconada en una esquina. La palabra dice que Él derramará su gloria y vendrá el fin. No puede terminar la iglesia. No puede recibir a un Salvador
con sus vestidos rotos, con sus vestidos arrugados. No, no, no. Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha, íntegra. Y en estos tiempos, por más difíciles que sean, por más presión que puedas sentir, que tus hijos vienen con que le gusta el reggaetón, que por aquí los pases prohibidos, que vienen con otras ideologías, porque son ideologías. Ahora los papás le tienen miedo a los hijos. No le digas nada, pobrecito, se va a enojar, se va a ir de la casa. No permitas eso. No estoy diciendo que vayas ahora a tu casa, ahora sí se fregaron, guambras, y van a ver aquí que el hermano nos dijo que les pegue. No. Que aun cuando puedas sentir esa presión, puedas decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Amén. Primero tú. Tú. Que el resto no quiere orar. Levántate y ora. ¿Qué dicen que es aburrido? Que te vean ahí en la sala, arrodillado, orando. Ay, papi, sigues leyendo la Biblia. No importa, léela. Porque empieza yo. Primero yo y después mi casa. ¿Sabes que hoy Dios quiere construir algo diferente en tu casa? Quiere borrar el abandono. Quiere hacer algo diferente. Que tu casa sea un sitio de paz, donde esté el reino de los cielos. Ponte de pie. Si estás con tu esposo, con tus hijos, abrázales. Que el sistema no nos haga perder nuestra identidad. Vamos a prevalecer, porque Dios está con nosotros. Vamos a vencer toda presión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que pueda venir. No importa si la economía está mala en tu casa. Dios nunca te ha abandonado. Aunque veas a tus hijos peleándose, aunque tengas hijos pródigos, recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa, pero tienes que creer en Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor. Tú sabes cómo hemos sido formados en nuestros hogares. Qué costumbres tal vez traemos y sin querer inculcamos hacia nuestros hijos. Si hubo abandono, pues que hoy no lo haya. Si hubo borrachera, que no lo haya. Si hubo golpes, que no lo haya. En el nombre de Jesús, Señor, rompe Dios, quebranta toda maldición que se haya levantado contra las familias de esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haz algo diferente, Dios, en cada familia. Quebranta el adulterio, Señor, en el nombre de Jesús. Rómpelo en el nombre de Jesús, Señor. El menosprecio
sea quitado en el nombre de Jesús, Señor. Y que sobre estas familias, Señor, tú hagas una nación diferente. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a los jóvenes, Dios, porque ellos van a construir una familia diferente, Señor. Generaciones diferentes. Oro por los niños, Padre, para que en ellos el nombre de Jehová sea invocado por generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo restaure. Que tu Espíritu Santo traiga sanidad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos confronte y nos muestre que tenemos que cambiar. Llena nuestros corazones de tu presencia, Señor. Enséñanos a ser buenos padres, Dios. Perdónanos, porque a veces nos equivocamos. Creemos que hacemos lo correcto, Señor. Perdónanos, porque fallamos, Dios. Que nuestras convicciones no sean vendidas, Padre. Que podamos decir con certeza y firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Gloria a Dios.